A continuación tendremos la conferencia magistral Accesibilidad en la educación a distancia y e-learning a cargo del doctor Sergio Luján Mora. Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso al doctor Sergio Luján. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Estatal a Distancia esta grata invitación para venir aquí a colaborar, a trabajar con vosotros durante unos días y, por supuesto, también al Centro de Capacitación en Educación a Distancia, que son los que han llevado toda la logística. Empezamos a hablar sobre mi visita el año pasado, así que imaginad lo que ha costado. Como han dicho antes en la presentación, yo he visitado muchos países a lo largo de mi vida académica. En la lista que han nombrado falta Costa Rica, porque esta es la tercera vez que visito vuestro hermoso país. Entonces, no es la primera vez que estoy aquí ya para impartir seminarios o conferencias sobre el tema de la accesibilidad web. Bien, para no retrasar más el inicio de la conferencia y luego tener suficiente tiempo para el turno de preguntas, voy a iniciar ya la presentación. Me gustaría que las personas que están al final se acerquen un poco porque parte de la conferencia van a ser capturas de pantalla de programas, del Word, del Adobe Reader, de cosas que podéis hacer para mejorar la accesibilidad. Entonces, si os quedáis al final, no lo vais a ver, ¿de acuerdo? Aunque estén estas dos pantallas, estos dos monitores, no lo vais a poder ver. Yo os aviso, luego cada uno que haga lo que quiera, pero yo recomiendo que los que estáis al final os acerquéis a las filas de delante, que quedan espacios, y aprovecharéis mucho más estos minutos que vamos a estar juntos. Muy bien, gracias. Bien, tenemos aquí la diapositiva de título de mi presentación, pero ¿qué pasaría si lo hubiese puesto de esta forma? ¿O qué pasaría si lo hubiese puesto de esta otra forma? ¿La veis bien? No. Yo en mi computadora sí que la veía bien. ¿O qué pasaría si lo hubiese puesto de esta otra forma? ¿No va bien el control remoto? Peor, ¿no? ¿Sí? Está con bajo contraste y con letras pequeñas, ¿de acuerdo? E incluso si en el público hubiese una persona ciega, que creo que al menos sí que hay una, porque veo una persona con bastón, ¿es de ciego? O muy baja visión, ¿verdad? Muy baja visión. Pues seguro que él no ha podido ver ni la primera. ¿Es así? Eso es. ¿Lo veis? Estaba ahí sentado y me he dado cuenta. Él podría ser, o quizás es uno de vuestros estudiantes, y él no se ha enterado de lo que yo he puesto en la diapositiva. No sabe exactamente de qué universidad vengo, no sabe de qué departamento vengo, o tendría que haber prestado mucha atención cuando han hecho la presentación. Y han nombrado, por ejemplo, el departamento del cual vengo solamente una vez. Pues él tiene que hacer un gran esfuerzo para memorizar todo lo que el profesor diga, que a lo mejor lo nombra una vez. En la pantalla a lo mejor está 5 minutos puesto, pero para una persona ciega es súper importante lo que nosotros digamos, porque es su canal de comunicación principal, ¿de acuerdo? Entonces, estos pequeños detalles son los que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el diseño universal para el aprendizaje, ¿de acuerdo? Son una serie de recomendaciones, algunas generales y otras muy concretas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una muy concreta, si aquí en el público hubiese una persona sorda, pero que supiese leer los labios, una recomendación muy concreta sería siempre mirar al público o siempre mirar a los estudiantes. Nunca darse la vuelta y hablar de espalda a los estudiantes, porque entonces esa persona sorda no podría leer mis labios. ¿De acuerdo? Bien, como estos dos pequeños detalles que acabo de apuntar, hay infinidad. ¿De acuerdo? En vuestro caso, como sois una universidad de educación a distancia, supongo que ya hacéis mucho uso de los vídeos, de vídeos educativos. Y si no lo hacéis, seguramente cada año lo haréis mucho más.
En los conversatorios que vamos a tener a lo largo de estos días, comentaré algunos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de crear vídeos educativos y que sean accesibles. Y, por ejemplo, habría que hacer eso. Si estamos hablando a la cámara, tendríamos que estar siempre hablando a la cámara para que una persona sorda que pueda leer los labios los pueda leer sin problemas. Y además también poner subtítulos y además también quizás poner una persona que interprete a la lengua de signos. Bien, personas con discapacidad, ¿cuántas hay en el mundo? ¿Cuántas hay en Costa Rica? ¿Es importante que nos preocupemos de ellas? Pues las estadísticas a nivel global dicen que aproximadamente, perdón que no va muy bien el mando, aproximadamente un 15% de la población se podría considerar como persona con discapacidad. Entraría dentro de las clasificaciones internacionales. Y de ese total de un 15%, un 5% sobre la población total se considera que tiene una gran discapacidad, lo que supone una gran dependencia. Pero ya solamente ese 15% ya es un valor alto. Algunos de vosotros quizás os podéis preguntar, pues un 15%, yo llevo dando clase 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y nunca he tenido una persona con discapacidad. ¿Dónde están esas personas con discapacidad? ¿Dónde está ese 15%? Bien, hay un problema y es que si no somos inclusivos, pues nunca van a venir a nosotros. Es como un edificio que tenga gradas, escaleras y no tenga ascensor. Pues en la primera planta, en la segunda planta, en la tercera planta, en la cuarta planta, seguramente nunca nos encontraremos con una persona en silla de ruedas. Porque si el edificio no tiene elevador, no tiene rampa, nunca veremos una persona en los pisos superiores. En la educación ocurre lo mismo. Si una universidad no es inclusiva, nunca tendrá estudiantes con discapacidad y seguiremos bajo la perspectiva de que las personas con discapacidad no necesitan, pues, aprender, quizás. Pensaremos que no quieren aprender o pensaremos que no son tantas y no tenemos que prestar atención. Y no es así. Si nunca nos hemos cruzado con un estudiante con discapacidad, seguramente será porque no se ha matriculado, porque sabía que no se podía matricular y aprobar las asignaturas, porque la universidad no está preparada. Bien, ¿vale la pena prestar atención a las personas con discapacidad? El público, vosotros, ¿me podríais poner ejemplos reales, ejemplos de los últimos 50, 100 años de personas con discapacidad que, digamos, han triunfado en la vida o incluso han dejado una señal en la historia de la sociedad? ¿Alguien me podría nombrar alguna persona con discapacidad? A ver, en alto. O quizás pasamos un micrófono. Stephen Hawking, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién? Helen Keller, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya ocupado una posición importante de poder en el mundo con discapacidad? ¿Nadie? Muy bien. No me gusta este mando, no. Tengo graves problemas con este mando. Pulso una vez y pasan las diapositivas 20 veces. Bien, pues sí, por ahí habéis nombrado a Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, durante uno de los periodos históricos más importantes del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí le tenemos en la conferencia de Yalta, en el año 1945, con Churchill y con Stalin. Iban a decidir cómo iba a ser el mundo los próximos 70, 80 o cómo es el mundo en la actualidad. Pues bien, Roosevelt, que lo vemos aquí sentado, pues era una persona discapacitada. Iba en silla de ruedas porque en su juventud sufrió la poliomielitis, y se quedó discapacitado. Y sin embargo llegó a ser presidente de Estados Unidos. No nos tenemos que ir mucho más lejos. Aquí tenemos a Lenin Moreno. Supongo que casi todos lo conoceréis. ¿Quién es Lenin Moreno? Presidente de Ecuador, el actual presidente de Ecuador. Y él también es una persona discapacitada.
va en silla de ruedas, en su caso porque le asaltaron, le dispararon y le dañaron la columna, la espina dorsal, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos un detalle importante. Quizás todos podemos pensar, bueno, eso de la discapacidad, pues afortunadamente mis genes han sido buenos y he nacido sin problemas. Ya, pero nos puede pasar como a Lenin Moreno a lo largo de la vida. Podemos tener un accidente de tráfico, nos pueden asaltar, podemos tener una enfermedad adquirida y podemos, al final, ser una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo ajeno. Y luego el otro ejemplo. ¡Qué desastre! El otro ejemplo que tenemos, y lo habéis nombrado, es Stephen Hawking. ¿De acuerdo? Stephen Hawking se fue a la universidad a estudiar y empezó a presentar síntomas de algo que luego los médicos le dijeron que era la esclerosis lateral amiotrófica. Y normalmente cuando se presenta esta enfermedad, pues suelen dar una esperanza de vida de 3, 5, 10 años a lo sumo. En su caso, pues no se cumplió ese pronóstico tan malo y pudo vivir muchos años más y desarrollar teorías de astrofísica muy importantes en la actualidad. ¿Qué habría sido de Stephen Hawking? ¿Qué habría sido de todos nosotros si no hubiese podido ir a una universidad? ¿De acuerdo? Pues quizás teorías científicas que tenemos en la actualidad pues no existirían. ¿De acuerdo? Si la universidad le hubiese dado la espalda por tener esa enfermedad. Entonces, ¿vale la pena preocuparse de las personas con discapacidad? Sí que vale la pena, ¿de acuerdo? Puede ser que a algunas de las personas con discapacidad actuales, si les damos la oportunidad de que asistan a la universidad y de que desarrollen una carrera profesional, pueden desarrollar grandes avances para la humanidad. Bien, existe una cosa que se llama la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue promulgada por las Naciones Unidas en el año 2006. Este convenio ha sido firmado por más de 150 países y si consultamos la lista podemos encontrar que está Costa Rica. Costa Rica fue uno de los primeros países a nivel mundial que lo firmó. He dicho que se promulgó en la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre del 2006 y ya en marzo del 2007 Costa Rica lo había firmado. Hay muchos otros países que tardaron muchos más años en firmarlo. Y luego fue ratificado por el gobierno de Costa Rica en el año 2008. Por tanto, está, digamos, en vigor desde ese año en Costa Rica, desde el año 2008. Si lo consultamos, este documento, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, encontramos un artículo, el artículo 24, que se dedica a la educación. Y en este artículo se habla de los derechos de las personas con discapacidad a poder acceder a una educación inclusiva. Y luego en este artículo se establecen pues, una serie de pautas que deben de seguir los países que firman esta convención y las cosas que deben de intentar aplicar los estados para garantizar este derecho de las personas con discapacidad. ¿Y educación para qué? ¿Para qué le vamos a dar educación a las personas con discapacidad? Por supuesto, la educación ya de por sí es un valor que hay que desarrollar y es un valor que hay que garantizar. Es un derecho que todas las personas deben de disfrutar. Pero ya desde un punto de vista más capitalista, desde un punto de vista muy práctico, ¿para qué sirve la educación? Para tener un trabajo. Y eso también está recogido en la Convención. En concreto, en el artículo 27 se habla del trabajo y el empleo de las personas con discapacidad. También tienen que tener derecho a lograr un trabajo. Y siguiendo con el tema capitalista, siguiendo con la perspectiva capitalista del problema, ¿qué preferimos? ¿Que una persona con discapacidad sea dependiente y tengamos que gastar dinero en ella para mantenerla? ¿O preferimos que sea una persona independiente, que pueda participar plenamente en la sociedad, que pueda trabajar y que pueda, digamos, ella sola pagarse sus cosas? ¿Qué es mejor?
Desde un punto de vista práctico de la sociedad, es mucho mejor que las personas con discapacidad puedan tener un trabajo y puedan ser independientes desde muchos puntos de vista, y uno de ellos desde el punto de vista económico. Que una persona con discapacidad trabaje, se pague sus cosas y pague impuestos como todos los demás. ¿No creéis que es mucho mejor? Desde un punto de vista egoísta, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Para mí este es un argumento aplastante de por qué es importante preocuparse por la educación de las personas con discapacidad. Muy bien. Para ello, ya nos ha explicado antes Wendy, existe el diseño universal para el aprendizaje. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, el diseño universal para el aprendizaje surge de algo que se desarrolló años antes, que es el diseño universal, y se desarrolló en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esto se desarrolló por un grupo de arquitectos y diseñadores de productos y de servicios, y luego se ha llevado al campo de la educación. En el diseño universal se trabaja bajo 7 principios: el principio de igualdad de uso, el principio de flexibilidad, el principio de simple e intuitivo, el principio de información fácil de percibir, el principio de tolerante a error, el principio de escaso esfuerzo físico y el último principio de dimensiones apropiadas. Son 7 principios que deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier producto. Veámoslo con algunos ejemplos concretos para que lo entendáis. Por ejemplo, el primer principio, el de igual uso, tenemos aquí un ejemplo típico. Una puerta, ¿de acuerdo? En este caso es una puerta automática donde las 2 láminas de la puerta se desplazan, ¿de acuerdo? Bien, esta puerta es inclusiva, su diseño es universal porque lo puede usar una persona que ande y también una persona en silla de ruedas. Sin embargo, otro estilo de puerta, una puerta rotatoria, no es universal, no es inclusiva, porque una puerta rotatoria no la puede usar correctamente una persona en silla de ruedas. ¿Lo veis? A la derecha tenemos otro ejemplo que cumple el principio de flexibilidad en uso. Un diseño de unas tijeras que pueden ser usadas tanto por una persona diestra como por una persona zurda. Y de esa forma no excluimos a un grupo de personas. El diseño universal, lo dice bien claro la palabra universal, tiene que incluir a todas las personas. Otro principio es el de la tolerancia a errores. En el caso de los sistemas informáticos, esto lo vemos implementado en la opción de deshacer, el undo. Hemos cometido un error, hemos borrado, por ejemplo, un fichero que no queríamos borrar, pues el sistema nos da la opción de deshacer ese borrado, ¿de acuerdo? Tolerancia a errores, porque el usuario puede cometer errores. Sin embargo, a veces nos encontramos con dispositivos que no cumplen este principio. Por ejemplo, el famoso USB. ¿Qué ocurre cuando vamos a conectar un USB? Normalmente ocurren los siguientes pasos. Intentamos conectarlo en la posición correcta, pero notamos que está un poco duro y pensamos, no, debe ser al revés. Le damos la vuelta al USB y ahí sí que seguro que ya no lo podemos meter. Y entonces decimos, ah, no, era como la primera vez. Le volvemos a dar la vuelta y ya lo podemos meter. ¿A cuántos os ha pasado esto? A todos. ¿Lo veis? ¿Sí? Este es un claro ejemplo de un diseño, pero un diseño que anda que no habrá USBs en el mundo, ¿no? Miles de millones de USBs habrá, ¿no? Y no pensaron en esto los diseñadores, no pensaron en el principio de tolerancia a error, porque no se puede meter el USB de cualquier forma, ¿de acuerdo? Sin embargo, un enchufe de corriente lo puedo meter de un lado o de otro, no presenta ningún problema. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bien, estos principios los podemos aplicar también a la educación y los podemos aplicar cuando, por ejemplo, creamos nuestros recursos educativos. Debemos de pensar que quizás el estudiante pueda cometer un error y darle la oportunidad de corregir ese error.
Y dos ejemplos más de los últimos dos principios. El principio de poco esfuerzo físico, pues por ejemplo, que la manivela de una puerta no requiera una fuerza hercúlea para abrirla, y el principio de tamaño y espacio para un uso correcto. ¿De acuerdo? Bien, aquí quiero comentar un detalle importante, y es que el diseño universal a veces se piensa que es solamente para las personas con discapacidad, porque normalmente se ponen ejemplos como este, fotografías de personas con discapacidad, pero realmente el diseño universal nos ayuda a todos. Por ejemplo, la manivela que no esté muy dura y que sea fácil de abrir la puerta, eso nos ayuda a todos, por ejemplo, cuando vamos con bolsas. A lo mejor llegamos a casa con bolsas de la compra, vamos muy cargados y ¿qué es mejor? ¿Una puerta que le podamos dar a la manivela fácilmente o que tengamos que dejar las bolsas en el suelo, abrir la puerta, volver a coger las bolsas? ¿De acuerdo? Y este otro ejemplo, pensad, por ejemplo, estos son unos tornos de acceso, pues por ejemplo, a una estación de tren, a una estación de metro. Pensar, por ejemplo, la persona, papá o mamá, que vaya con el coche de bebé, ¿no? Los que sean padres y madres y hayan empujado coches de bebés, ¿cuántas veces habéis tenido problemas para subir escalones? ¿Cuántas veces habéis tenido problemas para pasar por sitios estrechos? Infinidad, ¿verdad? Bien, pues esos problemas los tienen, por ejemplo, también las personas con discapacidad que van en silla de ruedas, ¿vale? Entonces, no penséis que cuando hacemos algo que es un diseño universal y lo hacemos pensando para las personas con discapacidad, no penséis que solamente ellos se van a beneficiar. También nos vamos a beneficiar todos los demás en diferentes situaciones. Y lo mismo ocurre a nivel de educación. Lo mismo ocurre cuando yo creo un recurso educativo accesible. Que ahora después vamos a ver cómo hacerlo. Muy bien. Del diseño universal, que se aplica a cualquier producto, a cualquier cosa, llegamos al diseño universal para el aprendizaje. ¿De acuerdo? Y tiene una serie de principios, no me voy a detener porque Wendy ya los ha comentado. Tiene el principio de proporcionar múltiples formas de motivación, el principio de proporcionar múltiples formas de representación y el principio de proporcionar múltiples formas de acción y expresión. ¿De acuerdo? Y de esto ya me han contado en el centro de capacitación que ha habido ya algunas capacitaciones sobre ello y están planeadas muchas más para el futuro. Y os explicarán todo esto con mucho más detalle. También nos ha comentado Wendy que el 25 de febrero de este año el Consejo Universitario aprobó este reglamento sobre el diseño universal del aprendizaje que se debe de aplicar aquí en la Universidad Estatal a Distancia y que viene del Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este acuerdo promueve una política para implementar el diseño universal para el aprendizaje en vuestra universidad y tiene como objetivos generales pues establecer el DUA como base de la actividad docente investigativa, de extensión y de gestión de toda vuestra universidad. Bien, como ha explicado Wendy, ¿dónde entro yo en este tema? Yo entro en el tema de la accesibilidad. Yo soy ingeniero informático y, como han dicho en la presentación antes de mi conferencia, desde el año 97 desarrollo páginas web y en el año 2004 me enteré de que existía una cosa que era la accesibilidad web, que es cómo crear las páginas web para que las personas con discapacidad, una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad cognitiva, pueda usar las páginas web en igualdad de condiciones que todos nosotros. Eso a mí me abrió los ojos de una situación que desconocía, que era el contexto de las personas con discapacidad. Y desde el año 2004 trabajo en este tema. Bien, para resolver la accesibilidad en el mundo físico existen
muchas soluciones. Por ejemplo, aquí en este edificio tenéis un elevador, pero hay múltiples soluciones. Una muy común, la primera que nos puede venir a la cabeza, son las rampas. Y tenemos, por ejemplo, esta rampa en una banqueta, en la acera, para que una persona con discapacidad pues, pueda subir y bajar sin problemas. Pero esta rampa no ayuda solamente a una persona con discapacidad, también ayuda a una persona que vaya con un carrito de reparto o a una persona que vaya con un cochecito de bebé. La mensajería móvil inicialmente se desarrolló para las personas con discapacidad, en concreto para las personas sordas. Las personas sordas, como no pueden escuchar, pues no pueden usar los teléfonos para hablar. Entonces, cuando se desarrolló la telefonía móvil, se pensó, ¿y por qué no añadimos un sistema que permita mandar mensajes? Y así las personas sordas lo pueden usar. Eso no era una idea descabellada, porque en realidad eso ya existía desde hacía muchos más años con la telefonía fija. Esto es un aparato que las personas sordas empleaban. Aquí se colocaba los antiguos teléfonos, que ya casi seguro que no tenemos en casa ninguno. Se colocaba aquí el auricular y el micrófono. La persona sorda aquí podía teclear un mensaje y el mensaje le llegaba a la otra persona en un receptor similar. Y entonces, cuando se desarrolló la telefonía móvil, se pensó en llevar este mismo sistema a los celulares que tenemos todos hoy en día. Y algo que se pensaba que no se iba a usar mucho, los SMS, empezó a usarse intensivamente. Tan intensivamente que hoy en día no podemos vivir sin WhatsApp, sin Messenger y sin otros sistemas de mensajería móvil. ¿De acuerdo? Pues es algo que nació para las personas sordas. Y luego tenemos otro ejemplo de algo que nació para las personas con discapacidad. Los subtítulos de las películas nacieron otra vez para las personas sordas. Y sin embargo, hoy en día los subtítulos se emplean mucho. Hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, los vídeos que se ven en Facebook, el 70% se ven sin sonido. Y si hay subtítulos, la gente activa los subtítulos. Cuando estamos en un aeropuerto y hay monitores, por ejemplo, televisiones, donde se muestran las noticias, pues en el aeropuerto el audio del televisor está desactivado, que se muestran subtítulos. Y así muchas otras situaciones. Los subtítulos, algo que inicialmente eran solamente para las personas sordas, hoy en día los empleamos casi todos nosotros. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué podéis hacer vosotros para mejorar? ¿Qué podéis hacer vosotros para mejorar la vida de millones de personas? O al menos mejorar la vida de vuestros estudiantes. ¿Tenéis que crear rampas de este estilo? Bueno, si sois arquitectos, sí que tendréis que tener en cuenta en vuestros diseños el incorporar siempre elementos accesibles a las construcciones que hagáis, pero en el caso de nosotros como profesores, ¿qué debéis de hacer? Bueno, supongo que todos vosotros usáis el ordenador todos los días, o casi todos los días, y supongo que también usáis el Word, ¿verdad? Y creáis documentos para vuestros estudiantes, ¿sí? En Word, y luego esos documentos los guardáis en PDF, ¿verdad? Ayer estuve viendo aulas virtuales de aquí de la universidad y vi cómo se sigue un patrón para crear las aulas y se crean una serie de documentos PDF con los contenidos. Bien, cuando vayáis a crear esos documentos PDF, debéis de ser cuidadosos y seguir ciertos pasos para hacerlos accesibles. En esta conferencia, como tengo el tiempo limitado, solamente os voy a dar dos pequeños detalles, pero dos pequeños detalles muy importantes que os ayudarán a mejorar la accesibilidad de vuestros documentos electrónicos. Las personas con discapacidad también usan esos documentos electrónicos, pero muchas veces, si no los hacemos bien, pues no los podrán usar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debéis de hacer para que
los documentos electrónicos sean accesibles. Debéis de hacer muchas cosas, no os voy a engañar. No es fácil hacer un documento 100% accesible, ¿de acuerdo? En primer lugar, habría que conocer las diferentes discapacidades y conocer cada discapacidad qué problema presenta cuando usa el ordenador, cuando usa un documento electrónico, para comprender qué soluciones debemos de aplicar. Es decir, yo lo que os recomiendo, si aquí iniciáis una política de capacitación en creación de documentos accesibles, que no empecéis por el final, no empecéis por la solución que hay que aplicar, que es lo que voy a hacer yo ahora. Yo os voy a dar ahora tres soluciones, tres cosas que debéis de hacer. No empecéis por ahí. Empezar por el principio, que es conocer a las personas con discapacidad y cuáles son sus problemas. De esta forma, cuando lleguéis a la solución, entenderéis mucho mejor y asimilaréis y aceptaréis lo que hay que hacer para garantizar esa accesibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Cuando trabajamos en entornos educativos, ya sea educación a distancia o ya sea educación presencial, ya que en la educación presencial también se hace un gran uso de los entornos educativos virtuales, como por ejemplo Moodle, Sakai, Blackboard. En cualquiera de los dos casos hay que tener en cuenta tres dimensiones que afectan a la accesibilidad, que es la plataforma que usemos, el contenido que pongamos en esa plataforma y la interacción que tengamos con los estudiantes, ya sea a través de esa plataforma o a través de terceras plataformas. Hoy vamos a ver tres detalles que podéis aplicar a la creación de los contenidos. En el resto de sesiones que vamos a tener, comentaré algunos detalles sobre la plataforma y sobre la interacción con los estudiantes. Entonces, sobre el contenido vamos a ver tres cosas muy sencillas, pero muy importantes, que debéis de hacer para crear documentos electrónicos accesibles. En primer lugar, cómo lo debéis de hacer en Word y luego cuando lo guardéis, lo exportéis a PDF, cómo lo debéis de hacer. Estas tres cosas son, en primer lugar, las imágenes que debéis de hacer para que las imágenes sean accesibles. En segundo lugar, los colores. Y, en último lugar, la estructura de los documentos. Respecto a las imágenes, pues tenemos aquí a un compañero que tiene baja visión y él tiene problemas para ver las imágenes. ¿Qué debemos de hacer para que él no tenga problemas? Tenemos que añadirle una descripción, un texto que explique el contenido o la función de la imagen. ¿Y eso cómo lo hacemos en Word? Cuando estemos en Word, tenemos que situarnos sobre la imagen y pulsamos el botón derecho. Y entonces nos saldrá una opción para añadir el texto alternativo. En concreto, en el menú contextual que nos aparece editar texto alternativo. Estoy mostrando capturas de pantalla del Office 365. En versiones anteriores también está, pero por supuesto cambiará la interfaz, pero lo podéis encontrar. En concreto, creo que a partir del Office 2007 existe esta opción. Pulsamos ahí en editar texto alternativo y nos sale este panel donde yo ahí puedo introducir un texto. Ese texto será suministrado a las personas con discapacidad que usen un lector de pantallas. Un lector de pantallas es un software especial, en inglés se conoce como screen reader, que le va a leer a la persona ciega o a la persona con baja visión el contenido de la pantalla del ordenador. Le va a leer todo lo que nosotros vemos en la pantalla, se lo va a leer. Pero claro, ¿cómo este software puede leer una imagen? Hay grandes avances en reconocimiento de imágenes. Los ordenadores ya son capaces de describir qué contiene una imagen, pero lo hacen con muchos errores. Por ejemplo, Word lo puede hacer. Ahora lo voy a mostrar. Word tiene la opción de genérame automáticamente este texto alternativo y manda la imagen a los ordenadores de Microsoft. Ahí se aplican técnicas de inteligencia artificial
y nos devuelve un posible texto alternativo. Ahora lo veremos. Pero a día de hoy es un sistema no óptimo. Falla mucho y los resultados no son óptimos. Quizás dentro de 5 o 10 años sí que podamos usar estos sistemas sin problema. Pero a día de hoy no confiar en estos sistemas que describen automáticamente una imagen. Bien, pues entonces yo aquí tengo que introducir la descripción de esta imagen. Y para que sea significativo, por supuesto, no debo de poner solamente imagen o persona con sombrero. Debería de describirla de igual forma que alguien la vea y entienda lo que transmita esa imagen. Bien, como he dicho antes, Word puede generar automáticamente ese texto alternativo por mí. Aquí abajo aparece un botón que pone generar una descripción por mí y si pulsamos en ese botón, automáticamente me aparece un texto. Ese texto, como digo, aparece porque Word manda la imagen a los ordenadores de Microsoft y nos devuelve ese texto. En este caso, ¿qué texto aparece? Imagen que contiene persona, hombre, sombrero, pared. Realmente para mí es sorprendente que yo como informático, como programador, para mí es sorprendente que sea capaz de generar este texto, ¿de acuerdo? Para mí es asombroso. Pero ¿este texto podría sustituir a día de hoy la descripción que yo pueda hacer? No, a día de hoy no puede sustituir una descripción que pueda hacer una persona, ¿vale? Y en este caso ha acertado, en este caso ha ido bien. A veces devuelve unos textos que no tienen nada que ver con la imagen, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos la opción, aquí tenemos una casilla que pone marcar como decorativa. Si la imagen solo tiene un carácter decorativo, simplemente le hemos puesto ahí por rellenar, y si la quitamos no pasa nada, no se pierde información, entonces es mejor marcarla como decorativa. Y en este caso, el lector de pantallas la saltará. Igual que hacemos nosotros, que la vemos y vemos ahí una foto que no transmite nada de información y no le prestamos atención. ¿De acuerdo? Entonces debemos de elegir. Si la imagen es importante, debemos de escribir un texto alternativo. Si la imagen no es importante, la marcamos como decorativa. ¿De acuerdo? Y esto lo tenemos que hacer para todas las imágenes que tenga nuestro documento. Si nuestro documento tiene 100 imágenes, tendremos que ir una por una haciéndolo. Claro, es laborioso, sí y no. Si lo hacemos en el momento en el que insertamos la imagen, pueden suponer solamente 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto más a lo sumo por imagen. Si lo hacemos cuando ya hemos hecho el documento, nos llevará mucho más tiempo. Entonces es mucho mejor hacerlo en el instante en el que insertemos la imagen. Muy bien. Aquí Word nos indica, nos va ayudando, nos va explicando para qué sirven las distintas funciones que proporciona este panel de accesibilidad. Y, por ejemplo, nos dice los objetos decorativos agregan interés visual, pero no son informativos. Por ejemplo, bordes estilísticos. Los usuarios de lectores de pantalla escucharán que estos son elementos decorativos para que sepan que no pierden información importante. ¿Y Word me puede ayudar un poco más en este proceso de crear imágenes accesibles? Sí, me puede ayudar. Me puede ayudar porque tiene una herramienta que es el comprobador de accesibilidad. Porque todos cometemos errores. Puede ser que en algún caso me haya olvidado alguna imagen. Hay alguna imagen que no tenga el texto alternativo. Estamos copiando y pegando de documentos, a veces vamos deprisa. ¿Cómo puedo saber yo que todas mis imágenes tienen texto alternativo? No hay problema. Me voy a la pantalla de inicio de Word, tengo aquí un botón que pone comprobar si hay problemas, accedo y tiene el comprobador de accesibilidad. Y entonces me va a mostrar un panel lateral donde me sacará una lista, un reporte de todas las cosas que hay en el documento que presentan problemas de accesibilidad. En este ejemplo, el documento es muy sencillo, solo tiene una imagen y me indica que hay una imagen sin texto alternativo. Y yo puedo pulsar aquí, se me abrirá
el panel para introducir el texto alternativo y lo tecleo y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues escribo un texto alternativo. ¿Pero vale cualquier texto alternativo? No. A veces hay gente que hace trampa. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y escribo solamente una letra. Vengo aquí y escribo una letra solo. Bien, el comprobador de accesibilidad de Word me dirá que ya es accesible el documento, porque lo único que hace es buscar si hay algo escrito. Con que escribamos una sola letra ya pasará este test, esta verificación. Entonces no hagáis este tipo de trampas, ¿de acuerdo? Escribir un texto real y un texto que realmente sea significativo y ayude a la persona con discapacidad. Bien, tenemos el documento creado en Word, lo hemos hecho accesible, le hemos puesto texto alternativo a todas las imágenes y ahora lo guardamos a PDF. Hay que llevar un poco de cuidado al guardarlo a PDF. Cuando en Word seleccionemos formato PDF para guardar, tenemos que irnos a opciones. Quizás nunca habéis entrado aquí, quizás nunca os habéis percatado de este botón. Cuando yo le voy a dar el nombre al fichero PDF, tengo que darle ahí a ese botón opciones. Pulso y se me muestra este cuadro de diálogo para definir ciertas opciones del fichero PDF. Y en este cuadro de diálogo debo de marcar todas estas opciones. Donde pone incluir información no imprimible, marco todas esas opciones. Esa información no imprimible es información que yo no voy a ver. El PDF que voy a guardar, lo voy a ver. Yo, que puedo ver, lo veré igual que si no hubiese marcado ninguna de estas opciones. Para mí el PDF va a ser el mismo. Por eso mucha gente lo prueba y dice, esto no hace nada. Bueno, la próxima vez no lo marcaré. Pero es que esa información no imprimible ayuda a mejorar la accesibilidad del documento. Esa información no imprimible le va a llegar a una persona ciega a través del lector de pantallas. El lector de pantallas sí que va a leer esa información. ¿De acuerdo? Entre esa información que va a leer, algo muy importante son los textos alternativos de las imágenes. Si yo no activo todas estas opciones, no se me va a guardar el texto alternativo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y puedo verificar la accesibilidad de un PDF? Sí, también lo podemos hacer, pero son herramientas fuera de Microsoft Word. Por ejemplo, el Adobe Acrobat tiene un verificador de accesibilidad. Y también hay otras herramientas gratuitas que os mostraré en los conversatorios que podéis emplear para verificar la accesibilidad de un PDF. Bien, hemos visto un tema muy importante, el texto alternativo de las imágenes. Vamos a ver el segundo aspecto importante, que son los colores y el bajo contraste. Tenemos aquí este texto. ¿Lo podéis ver todos? No quiero que lo leáis, está escrito, da igual el contenido. Lo que quiero es que podéis percibir bien el texto, ¿sí? Excepto nuestro compañero con baja visión. El resto sí que podéis. Y ahora, ¿lo podéis ver? Sí, pero un poco más difícil. Y ahora, ¿lo podéis ver? Ya algunos tendréis muchas dificultades. Y ahora ya seguro que nadie lo puede leer, ¿verdad? Sabemos que está ahí el texto porque sigue estando ahí el subrayado rojo de Word que nos señala que ahí hay una palabra mal escrita, ¿de acuerdo? Pero el texto ha ido desapareciendo porque he ido cada vez usando tonos de gris más claro, más claro, más claro. Bien, esto lo hacemos infinidad de veces. No tan exagerado como este último caso, pero sí que a veces pues usamos un gris muy claro o mucho más claro, ¿de acuerdo? Bien, este gris, que más o menos lo seguimos viendo, puede presentar problemas para personas con baja visión. Lo que para nosotros más o menos se ve bien, hay personas con baja visión que no van a ver nada, lo van a ver exactamente como esto o incluso como esto, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es usar combinaciones de colores de alto contraste. Tiene que primar la transmisión del contenido por encima de la cuestión estética, ¿de acuerdo? Muchas veces a los diseñadores, ya sea diseñador web o diseñador de documentos, se le va la mano con la paleta de colores y emplea colores que sí, quedan muy bien, pero luego no hay forma de leer nada, ¿de acuerdo? U otro error muy típico, poner una imagen de fondo, una fotografía y encima un texto. Fatal, ¿de acuerdo? Porque lo más seguro es que haya zonas de ese texto que no se puedan leer. Porque una fotografía, si yo saco aquí una fotografía ahora, hay zonas oscuras, hay zonas claras. Si yo encima de la fotografía pongo un texto, habrá zonas donde se pueda leer bien el texto y habrá otras zonas donde no se pueda leer bien, ¿vale? ¿Se puede poner una fotografía como fondo? Sí, pero si se hace bien. Si al texto se le añade un sombreado, si al texto se le añade una capa que oscurezca el fondo, la fotografía, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo bien, pero normalmente la gente no lo hace bien. Normalmente la gente pone la fotografía, el texto encima y ya está, ¿de acuerdo? Muy bien. Word detecta estas situaciones. Cuando yo tengo un texto con bajo contraste y le pase la herramienta de detectar problemas de accesibilidad, Word me lo va a señalar, me va a decir, ojo, aquí tienes un texto con bajo contraste, arréglalo. ¿Y cómo sabe Word que este texto tiene bajo contraste? Existen unos estándares internacionales que definen cuando una combinación de colores tiene alto o bajo contraste. Aquí en Word no me avisa. Cuando yo inserto los colores no me va a avisar. Entonces, o uso la herramienta de verificación de la accesibilidad o me voy a otra herramienta a comprobar las combinaciones de colores. En la web podéis encontrar infinidad de herramientas que os dicen si dos colores combinan bien o combinan mal. La que yo suelo emplear, y es muy sencilla y los resultados que muestra son muy claros, es esta herramienta Color Contrast Checker de WebAIM. Buscáis en internet Color Contrast Checker y entre las primeras, o quizás la primera, os aparezca esta herramienta. Aquí lo que debéis de hacer es introducir, seleccionar aquí el color de primer plano, el color del texto, seleccionáis aquí el color del fondo y la herramienta os va a calcular la diferencia de contraste entre los dos colores. La herramienta os va a sacar este informe. Si os pone aquí pasa, 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 significa que esa combinación de colores es adecuada. Si no es adecuada, os pondrá por aquí fail, en rojo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué aparece 5 veces? ¿Qué son estos distintos niveles? ¿Qué significa todo esto? Os lo explicaré con detalle en los conversatorios, ¿de acuerdo? Pero ahora, para los que no podáis asistir a los conversatorios, simplemente quedaros con que lo mejor es que aparezca aquí siempre pas, 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 pas. Si aparece como en este ejemplo, esa combinación de colores no plantea ningún problema, ¿de acuerdo? En este caso, los colores que yo he elegido son este azul oscuro y este fondo blanco. Y esos dos colores contrastan mucho. Bien, otro problema que presentan los colores es que hay ciertos colores que hay personas que los ven con dificultad, lo que se llama la ceguera al color o daltonismo. Por ejemplo, tenemos este gráfico. Este gráfico representa el precio de los boletos, de los asientos en un teatro. Aquí tenemos los distintos asientos de un teatro o de un cine y cada uno tiene un precio distinto. ¿Por qué? Pues por si estás más cerca de la pantalla o de los actores, pues es más caro. Y si estás más alejado, pues es más barato, porque la visibilidad es peor. Entonces, cada asiento tiene un precio distinto. El precio está indicado en libras, ¿de acuerdo? Libras del Reino Unido. Bien, nosotros aquí podemos percibir sin problemas los distintos colores.
Pero hay personas con daltonismo que en vez de ver esto, verían esto otro. Y si yo ahora os pregunto cuál es el precio de estos asientos, pues vais a dudar seguramente. Y quizás pensaréis, ¿será este o será este otro? O si yo os pregunto por este, otra vez dudaréis. ¿Será este o será este otro? ¿Verdad? Entramos a dudar. Bien, este es el problema que tienen las personas con daltonismo. Sí que ven los colores, pero no los ven como nosotros los percibimos. El daltonismo más extendido es el rojo-verde. Y ven algo en rojo y algo en verde como un mismo tono de marrón. Entonces, si le decimos a la persona, no, lo que tienes que mirar es lo rojo. Ya, pero para mí, ¿qué es lo rojo? Yo veo los dos, el rojo y el verde, como marrón. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Veis aquí las diferencias? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos esto solucionar? ¿A alguien se le ocurre una solución? Este ejemplo ocurre mucho también con los gráficos, y quizás tú estás pensando en eso. Los típicos gráficos de barra, los gráficos de pastel o de tarta, a veces empleamos combinaciones de colores que habrá personas con daltonismo que no los podrán ver bien, ¿de acuerdo? Entonces, como muy bien dice vuestra compañera, si hacéis un gráfico, es mucho mejor emplear un patrón que colores, ¿de acuerdo? A no ser que elijáis correctamente los colores. Esto no significa que no se puedan usar colores. Lo que significa es que hay que saber seleccionarlos correctamente. ¿De acuerdo? ¿Queda esto claro? ¿Sí? Otra solución habría sido, por ejemplo, poner números. Podríamos haber puesto aquí dentro de los círculos números o iconos y luego aquí en el diagrama aparecerían los números también. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar diferentes soluciones según la situación, ¿vale? Cuando hagáis un documento para vuestros estudiantes, evitar, por ejemplo, un gráfico de barras donde se emplee tonos de rojo y tonos de verde. Una persona daltónica no los podrá ver correctamente, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas personas con daltonismo hay? Quizás muchos diréis, yo nunca he tenido un estudiante con daltonismo, yo nunca he conocido a una persona con daltonismo. Bueno, 1 entre 200 hombres tiene daltonismo, esa es la proporción, 1 a 200. El daltonismo se da mucho más entre los hombres que entre las mujeres, porque es un defecto genético que afecta al cromosoma del sexo masculino. Y 1 entre 200 tiene daltonismo. Pensar cuántos estudiantes habéis tenido en vuestra vida, si lleváis ya dando clase 10, 15, 20, 30 años. Yo llevo dando clase 20 años y seguro que habré dado clase ya a 2.000 estudiantes. ¿De acuerdo? Pues de esos 2.000, 10 tenían daltonismo. ¿Y lo sé? No. Han pasado por mis manos, digamos, y no me he dado cuenta. Porque el daltonismo es una de esas discapacidades que se llaman invisibles, que si no te lo dicen, tú no lo percibes, ¿de acuerdo? Pero debemos de evitar la situación de que el alumno no lo tenga que decir, ¿entendéis? Seguro que yo he tenido, como digo, 10 estudiantes a lo largo de mi vida académica con daltonismo y seguro que tenía algún material que no era accesible, que presentaba este tipo de errores y el alumno, por respeto, por vergüenza, no me dijo, profesor, yo es que eso no lo puedo ver, ¿vale? Hay que evitar esa situación. Lo que debemos de hacer es crear los documentos accesibles desde el principio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el último consejo que os quería decir, recordar, llevamos 2 consejos. El primero, el texto alternativo de las imágenes. El segundo consejo, usa correctamente los colores. Y el tercero es la estructura de los documentos. En Word es muy normal que tengamos un documento dividido en capítulos, en secciones y pongamos los títulos de las secciones, ¿verdad? Bien, la gente que no sabe usar bien Word o la gente que lo sabe usar pero a veces es perezosa, ¿cómo hace los títulos? Pues tiene aquí el documento
y dice, esto va a ser el título, esto va a ser el título, esto va a ser el título. Y se viene aquí al panel de formato de fuente y empieza a aplicarle formato, ¿verdad? No voy a pedir que levantéis la mano de cuántos lo hacéis así, no os quiero poner en una situación vergonzosa, pero apostaría que si sois sinceros, la mayoría levantaríais la mano y diríais, sí, más de una vez he hecho esto en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, os venís aquí, al panel de fuente y empezáis a decir, esto lo quiero en azul, esto lo quiero en negrita, esto lo quiero un poco más grande, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre cuando hacéis esto? Sí, el documento parece que presenta una estructura. El documento tiene ahí los títulos, pero si yo nada, para nada. Ahí. Si yo me voy al panel de navegación de Word, y en el panel de navegación me aparecen los títulos del documento, me aparecerá en blanco. Y Word me dice, títulos, cree un esquema interactivo de su documento. Pero si mi documento tiene títulos, se destacan del resto del texto. Mentira, no hay títulos, son falsos títulos. ¿Cómo debemos de crear los títulos? Debemos de ir al panel de estilo. Y en el panel de estilo debemos de seleccionar título 1, título 2, título 3, según el nivel jerárquico en nuestro documento. Cuando lo hagamos así, en el panel de navegación, en los títulos, ya aparecerán los títulos del documento. ¿De acuerdo? Y esto, otra vez, no solo ayuda a las personas con discapacidad, ayuda a muchas personas. Por ejemplo, a una compañera le expliqué esto y me dijo, yo no uso esto nunca, no lo sabía. ¿Y para qué puede servir tan bien? Además de para ayudar a las personas con discapacidad. Le dije, pues tú puedes pulsar aquí y si pulsas en Related Work, saltará a esta parte del documento. Y si pulsas aquí, saltará a esta otra parte del documento. Imagina que tienes un documento muy grande. Y me dijo, anda, pues sí que me va a ayudar, porque yo cuando reviso los trabajos de mis estudiantes, lo primero que veo es la sección de método. Y a veces me toca pasar 20 páginas hasta que la encuentro, ¿no? Con esto, tú muestras el panel de títulos, pulsas en la sección que quieras y navegas directamente a esa parte del documento. ¿De acuerdo? Entonces, no es solamente útil para las personas con discapacidad, es útil para todos. Bien, cuando yo este documento Word lo guarde como PDF, otra vez me tengo que ir al panel de opciones y en el panel de opciones tengo que activar la opción crear marcadores. Y fijaos, pone crear marcadores usando los títulos que yo haya creado previamente. Si yo no he marcado mis títulos como título de Word, esta opción no va a aparecer y no se van a crear esos marcadores. ¿Y entonces qué pasará en el PDF? Pues en el PDF, si tengo los títulos creados correctamente, me aparecen aquí los marcadores. Pero si no los tengo, Word no podrá crearlos. ¿De acuerdo? ¿Queda esto claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para finalizar, hemos visto 3 pequeños consejos que todos podéis aplicar a partir de ahora mismo para crear documentos accesibles. Ponerle texto alternativo a las imágenes, elegir con cuidado los colores y definir correctamente la estructura de los documentos. Para finalizar, si queréis más información sobre este tema, en primer lugar, sobre el diseño universal para el aprendizaje, en inglés Universal Design for Learning, os recomiendo el sitio oficial. El sitio oficial está en el dominio cast.org, está en la institución que estandariza el diseño universal para el aprendizaje y aquí encontraréis infinidad de recursos para aprender sobre este tema. Desde este sitio web podéis navegar al libro oficial, es este libro,
Universal Design for Learning, Theory and Practice, que se vende, pero está online gratuito, en formato sitio web, ¿de acuerdo? Si lo queréis comprar en libro, pues ya tenéis que ir a algún sitio web o alguna librería, o también lo podéis comprar en formato electrónico para leerlo como libro electrónico, ¿de acuerdo? Está en inglés, no sé si ha habido alguna traducción oficial al español. Luego también os recomiendo, y de esto hablaré más adelante con detalle en las próximas sesiones, os recomiendo las pautas de accesibilidad para el contenido web del W3C, las Web Content Accessibility Guidelines, que la última versión es la 2.1. Esto es un estándar que se emplea a nivel mundial para creación de documentos electrónicos accesibles. Nació, como dice su título, para el contenido web, Web Content, y así era la versión 1.0 del año 1998, solo era para contenido web, para páginas web, HTML, CSS, pero a partir de la versión 2.0 se generalizó y también incluye pautas para contenido como documentos electrónicos, como PDF. Y aquí os explica con detalle qué hay que hacer para garantizar que un documento electrónico sea accesible. Y luego también os recomiendo mi sitio web sobre accesibilidad. La dirección es accesibilidadweb.dlsi, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, dlsi.ua.es, y encontraréis mi sitio web. También podéis ir directamente a Google, buscar accesibilidad web y sale en los primeros resultados. Normalmente sale el primero o el segundo. También os recomiendo, si queréis profundizar más en el tema, que me sigáis en mi blog, que se llama Accesibilidad en la Web. También es muy fácil de encontrar. Buscáis accesibilidad en la web Sergio Luján, y os va a salir fácilmente entre los primeros resultados de Google. Y por último, os recomiendo mi curso sobre accesibilidad web. Es un curso de tipo MOOC, Massive Open Online Course. Es un curso gratuito. Se lanzó en el año 2015 y desde entonces se han matriculado, como podéis ver aquí, más de 15.000 personas. De estas 15.000 personas, aproximadamente un 10% lo ha finalizado, ha obtenido el certificado. Pues 1.500 personas que han aprendido de este curso son un montón. De este tema hablaré más en la próxima conferencia sobre los MOOCs. Os explicaré qué son los MOOCs, cómo funcionan y ciertos detalles que hay que tener en cuenta para su accesibilidad. También es muy fácil de encontrar el curso. Buscáis en Google Aprende accesibilidad web paso a paso y os sale el primer resultado. O buscáis curso accesibilidad web y seguro que os sale en la primera página entre los primeros resultados. El curso está en la plataforma Udemy, pero es gratuito. ¿De acuerdo? Tiene 5,5 horas de vídeos y unas 150 lecciones. En total, el tiempo estimado para finalizarlo, si te pusieras y no te levantases del ordenador, son unas 9 horas. ¿De acuerdo? Pero eso no os recomiendo que lo hagáis. Si hacéis el curso, os recomiendo que lo hagáis en pedacitos, 20 minutos, media hora cada día. ¿De acuerdo? Y así aprenderéis mucho mejor. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar en esta conferencia introductoria al tema de la accesibilidad web, pero profundizaré más en estos temas y en algunos más en las próximas sesiones que vamos a tener. Y ahora creo que viene el turno de preguntas y estaré encantado de responder las dudas que tengáis sobre este tema. Muchas gracias.